Vamos a dar paso ya a la quinta sesión de este curso de 20 años de educación ambiental. Hoy nos acompaña Nacho Ibarra, quien yo creo ya todas y todos estabais viendo y oyendo. Únicamente decir que, bueno, es una persona, yo creo que se la puede considerar ya como clásica, ¿no?, en el mundillo de la educación ambiental en Cantabria, conocido sobre todo seguramente por, bueno, pues trabajar muchos años y seguir haciéndolo en el Centro de Educación Ambiental de Polientes, para los más viejos del lugar, las colonias, ¿no?, de Polientes, que han marcado las infancias o las vidas incluso de muchas generaciones de cántabros que hemos pasado por allí. Y bueno, pues Nacho es sobre todo conocido por ese, bueno, por ese perfil vinculado al equipamiento de Polientes, pero también, bueno, pues por ser activo en todo lo que tiene que ver con la educación ambiental. Yo ahora, pensando un poco en todo el tiempo que hace que nos conocemos, pues eso, además de ser una de las personas, como los otros 5 ponentes principales, digamos, del curso, que ya estuvo en Astillero en 2021, después ha seguido siempre y sigue vinculado a la estrategia, a su evolución. Recuerdo incluso que cuando allá por 2007 pusimos en marcha el CEDREAC, también fue parte activa de ese proceso, junto a la extinta APEA, se puede decir. Y bueno, en definitiva, que ha estado en 1000 batallas, que sigue estando ahí, que es un lujo tenerle cerca, y que no me voy a enrollar más, porque el tiempo corre y será mucho más interesante lo que primero Nacho y después las otras 4 experiencias de la tarde, invitadas, nos tengan que contar. Así que, Nacho, todo tuyo, adelante. Venga, pues empezamos. Muchas gracias, Agustín, y a ti y al CEDREAC por convocar este curso que ya se hacía más que necesario. No el curso en sí, sino por lo menos en el formato que fuera, una mirada hacia atrás, porque 20 años son muchos y porque es el momento a lo mejor de replantearnos si donde estamos es donde queremos estar, o hay que empezar a mirar para ir evolucionando hacia otros lugares que, bueno, pues que no sabemos cuáles son, pero que a lo mejor este curso nos empieza a dar pistas de cuáles son esos lugares. Es un rollo estar aquí una hora cascando sin saber si los que están enfrente de sus pantallas pues les interesa lo que estamos contando, ¿no? Sería mucho mejor un curso presencial, como es lógico, pero bueno, haremos lo que podamos. De todas maneras, está el chat. Entonces, sabiendo que tenemos el chat a disposición, pues si surgiese cualquier comentario, pues estaría bien que las personas que tuviesen la idea de escribir algo, pues lo escribiesen, y así, además de lo que yo cuente, pues a lo mejor entre vosotros, yo no lo voy a seguir de momento porque no doy, pero entre vosotros a lo mejor podéis seguir un debate paralelo o complementar lo que yo vaya diciendo o lo que queráis. Bueno, compartimos pantalla para ver si aparece la presentación que quiero poneros, que está por aquí. Perdón, que me paso. Bueno, ¿se ve, supongo? Sí, perfectamente. Perfectamente, vale. Pues entonces, vaya, perdón, empezamos entonces. El título a lo mejor os podía llamar... Vaya, perdón, que estoy dando donde no es, perdonad. Que a lo mejor el título os podía llamar la atención a algunos, pero bueno, espero que no sea solamente un título llamativo, sino que pueda ser un poco el avance de lo que venimos a contar. Hablamos de 2 momentos, de dopaje y de pandemia, y ya veréis poco a poco a qué me voy refiriendo. Como han hecho otros ponentes anteriores a mí, pues todo esto que vayamos a contar seguramente que está muy basado en 2 documentos que se antojan claves para hacer el repaso que estamos haciendo. Por un lado que lo habéis visto en todas las charlas, yo creo que ha aparecido la foto en cuestión del libro de actas de las jornadas de Astillero, que fueron el punto de partida. Un punto de partida un poco especial, porque lo que se refleja en ese libro de actas son todas las comunicaciones, además de otros contenidos, lógicamente, pero todas las comunicaciones que algunos presentamos antes de empezar las jornadas, con lo cual está bien porque se puede ver que digamos un antes, que pensábamos antes sobre cualquier aspecto de la educación ambiental y qué pasó después y qué se creó después. Y entre eso que se creó después está el otro documento, que a lo mejor lo habéis visto menos estos días, que es el documento de debate. O sea, el resultado de todo el trabajo posterior a las jornadas de Astillero, 1 año y pico de trabajo duro, que desembocó en este documento. Bueno, ¿por qué estoy aquí? Pues yo estoy aquí por viejo. Como que Agustín os ha contado muchas cosas, pero bueno, yo soy de los pocos
que participamos en todo el proceso desde el principio. Este es la portada de la comunicación que presenté yo antes de las jornadas. Después tuve la suerte de estar en las jornadas de astillero y tuve después todavía más suerte en embarcarme en todo el trabajo posterior. Entonces, bueno, seguramente que de todos los ponentes que han pasado por aquí, seguramente que yo soy el primero que puede presumir de haber estado a lo largo de todo el proceso, de los 20 años. Mañana la gente de Brenes pues también podrá decir lo mismo porque son otros de los muy veteranos dentro de la educación ambiental en Cantabria. Como decía Paco Eras, en una conversación vía Twitter que tuvimos entre varias personas justo cuando nos convocasteis para hacer este curso, si algo nos sobra es perspectiva histórica. Tenemos un montón de perspectiva histórica y es lo que vamos a intentar ahora reflejar en el tiempo que vamos a tener. Bueno, dos momentos críticos que enmarcan estos 20 años. Por un lado, esta frase de Yolanda San Pedro nos ilustra el primero de ellos. La primera frase de la comunicación que Yolanda San Pedro presentó en Astillero en diciembre de 2001 fue esta: aparentemente vivimos una buena época para la educación ambiental. Ella se escudó en el aparentemente, como diciendo, bueno, no vamos a ponernos tan estupendos, pero bueno, ese es el espíritu que se vivía por lo visto. Alguien de las personas más relevantes de la educación ambiental en aquellos momentos, y en estos también, pero bueno, estamos hablando de 2001, veía que estábamos en una muy buena época, o en una buena época por lo menos para la educación ambiental. Con lo cual, el ambiente que deja asomar esa frase, pues ya es uno que todo el mundo empezamos a tener claro. ¿Qué pasa 20 años después? Pues que una figura relevante de la educación ambiental en Cantabria, que no voy a poner su nombre porque era una conversación privada a través de WhatsApp, hace 3-4 semanas me escribía literalmente la frase que veis: o se hace algo rápido y bien, o la educación ambiental pasará a los libros de historia. Fijaos el cambio, fijaos qué situación la inicial y qué situación la final. Yo creo que esto ya es bastante indicativo de la trayectoria que va a seguir esta charla. Y en medio, pues eso, 20 años. Como dicen los taurinos, mal ejemplo poner aquí los taurinos, pero bueno, 20 años, 20, que casi nada. Bueno, pues empezando por la primera frase, por la frase amable. Son la que enmarca ese inicio de las jornadas. Y yo la colocaría, daría válida esa frase desde las jornadas de diciembre de 2001 hasta la redacción del documento de debate. Un año y pico intensísimo, que después ya veréis que eso fue enriqueciendo con otros momentos y otros sucesos. ¿Qué pasó? Pues que a partir de diciembre de 2001 entramos en una época de dopaje auténtico. De ahí la primera parte del título. Nos entró a todos un estado de euforia, de ilusión, de esperanza, de ganas de currar, de ganas de comunicarnos y de vernos entre nosotros, y eso pues fue algo espectacular y algo que marcó todo el proceso. Nos cargó de ilusión, estamos como los jovencitos que éramos y encima en un buen momento, como decía la frase de Yolanda, pues ¿qué más queríamos, no? Teníamos todo a nuestro favor para trabajar en educación ambiental. El espacio de encuentro y comunicación que se inició allí pues fue espectacular y fue lo más positivo de casi todo. Nunca nos habíamos visto como colectivo hasta que nos convocaron en Astillero y bueno, pues todo lo que surgió a partir de ahí pues fue un lujo. ¿Gracias a quién? Pues gracias a, yo he colocado aquí 4 elementos importantes. El Gobierno de Cantabria tuvo un papel decisivo, pues puesto que fue quien convocó, o a lo mejor no hay que darle el mérito a todo el Gobierno de Cantabria, sino que hay que reconocer, como decía Javi García el otro día en otra de las charlas anteriores, hay que reconocer a una figura indiscutible, Emilio Flor, un funcionario en aquel momento de la consejería, que estando peleado con un montón de gente, por ejemplo, del movimiento ecologista de Cantabria en aquel momento, por diferentes problemas que había en el momento y, bueno, contra viento y marea, seguramente que también contra parte de sus responsables políticos, se empeñó en que había que sacar esto adelante y lo sacó. Ese es un elemento clave en todo lo que sucedió después. Igual que los conferenciantes Marco. Hasta ese momento en Cantabria no había llegado, pues eso,
Yolanda San Pedro, Pepe Gutiérrez, Michela Mayer, Paco Eras, Javier Benayas. Bueno, tener allí a todas estas figuras, pues para nosotros pues fue un bombazo. Gente que solamente les habíamos leído en artículos o en libros y de repente que vengan allí a contarte cosas en directo, pues supuso otro empujón más. A partir del final de las jornadas, pues hubo alguien o algunos, un grupo que se mantuvo durante todo el año y pico asistiéndonos. La asistencia técnica que desarrollaron fue genial. Gran parte del mérito del trabajo final hay que dárselo a ellos, que fueron la gente de GEA, la cooperativa, que trabajó como leones y que nos dinamizó y que mantuvo ese estado de euforia, lo mantuvo hasta el final. Y bueno, y también, ¿por qué no? Vamos a tirarnos también flores a nosotros, pues en aquel momento pues nuestro sector era un sector muy dinámico, con muchas ganas de trabajar. Entonces yo creo que la conjunción de esos 4 elementos pues hizo mucho por el proceso. Y por si fuera poco, esto no se enfrió de la noche a la mañana. Se trabajó mucho, como os decía, en ese primer año, pero tuvimos algunos, a lo largo de los años, algunas dosis, digamos, de recuerdo. La palabra dosis ahora en tiempos de pandemia y de vacunas, pues lo entiende todo el mundo. Nos pegamos algunos recuerdos muy importantes. Por ejemplo, el nacimiento de APEA, que Agustín hablaba antes en su presentación, el nacimiento de la Asociación de Educadores Ambientales de Cantabria, pues nos vino de lujo para seguir manteniendo los contactos, para seguir viéndonos, para seguir trabajando. APEA empezó a consolidarse y tuvimos la grandísima suerte de que apareció el CEDREAC. La creación del CEDREAC fue un hito, vamos, importante, no importantísimo dentro de la educación ambiental en Cantabria, que no solamente nos sirvió a nosotros puertas adentro, comunidad autónoma adentro, sino que encima nos permitió el lujo de presumir. Éramos la auténtica envidia del resto de comunidades cuando decíamos que teníamos ahí un CEDREAC que en aquel momento empezaba, que seguramente que no era ni la mitad de rico ni la 10ª parte de rico de lo que es ahora, pero que ya era un elemento clave dentro de nuestra labor. Y después de 4 años metida en un cajón, el documento que impulsamos entre todos y que os enseñaba antes se quedó guardado en un cajón 4 años, pero 4 años después alguien tuvo la grandísima iniciativa de sacarlo del cajón, y no solamente sacarlo del cajón, sino intentar implementarlo, intentar que estuviera presente dentro de la educación ambiental que se hacía en aquella época. Bueno, esos fueron los 3 puntos claves y que siguieron manteniéndonos muy, muy activos. Esta aprobación de la ECEA, después le siguieron una serie de jornadas que se celebraban año a año, aunque algún año yo creo que se falló, pero sobre todo las 2 primeras, la que se celebró en Polientes y en Santoña, contribuyó todavía más al enriquecimiento de todo aquello que estábamos viviendo. A cambio, al final, luego hablaremos de lo que pasó en medio, pues al final pues llega lo que llega, la frase esta pesimista de la que hablábamos. ¿Fruto de qué? Pues de la situación actual que vivimos, la situación de crisis sanitaria y todas sus derivadas que ha traído consigo, no solo ambientales, sino económicas, sociales, emocionales, que pone ahí. Bueno, pues toda esa situación pues nos ha llevado a un momento no tan favorable, que no era nuevo además. Esta situación era solamente el agravamiento de otro palo que nos habíamos llevado antes. No solamente los sectores ambientales, sino todo. La crisis del 2008 pues ya nos había puesto en una situación precaria. Nos había puesto en una situación precaria a los que nos mantuvimos. 2008 y años posteriores fueron el fin de muchas iniciativas, de muchos proyectos de educación ambiental, de lo más valioso. No hablamos solamente de Cantabria, sino del conjunto del país. Y bueno, pues el resultado, el que tenemos actual, pues es el que muchos nos tememos, ¿no? Aquí nos podríamos poner a llorar, seguramente que entre todos los que estáis ahí enfrente y yo nos podríamos poner a llorar y podernos contar lo que había sido de nuestros proyectos, equipamientos, empresas y de nosotros mismos como profesionales en la crisis que tenemos. Una crisis para la educación ambiental de subsistencia auténtica. Pero bueno, hemos marcado los 2 hitos, el inicial y el final, y en medio han pasado un montón de cosas. Yo no quería repetirme con respecto a mis compañeros de ponentes de otras sesiones y tampoco con los de mañana, por los últimos que cierran mañana el curso. Entonces lo que he hecho ha sido
coger un botón de muestra. Me voy a centrar en el grupo de trabajo de educación ambiental y desarrollo rural, que fueron una de las 9 mesas que se presentaron o que nos pusimos a trabajar en el desarrollo del documento de la estrategia. Y lo que pretendo es hacer una especie de repaso, una especie de evaluación somera, si se quiere, de lo que se escribió en aquel momento, lo que se creó en aquel momento. Y bueno, vamos a ir analizando un poco qué es lo que ha ido sucediendo en este ámbito. No os preocupéis si este no es vuestro ámbito, porque aunque lo tomemos como modelo, hablaremos en general de muchas cuestiones, no solamente relacionadas con la educación ambiental y el desarrollo rural, que por cierto tampoco ahora para mí sería uno de mis intereses, pero bueno, por seguir un poco el hilo en el que participe. Así que empezamos. El ambiente de euforia que yo os decía, pues en mi grupo se manifestó claramente. En el grupo de trabajo que nos tiramos el año trabajando, llegamos a unas conclusiones y propuestas que las ves hoy en día, las repasas hoy en día y eran muy ambiciosas. Y además de ser muy ambiciosas, contaban con la prisa y con la urgencia y con la emoción que nosotros teníamos. En la mesa de trabajo, después de todas las reuniones, se cerraron con 11 objetivos específicos trazados. Fueron alguno más, pero al final decidimos concentrar unos en otros para reducir el número. Y de esos 11 objetivos se trasladaron 31 líneas de acción. Bueno, pues ingenuos de nosotros, cuando hubo que priorizarlas y cuando hubo que establecer plazos, pues claro, nos podía la prisa. Y para que os hagáis una idea, una muestra, de 31 líneas de acción, 28 nos parecían de corto plazo. Y entre corto, medio y largo plazo. Solo 3 de corto plazo y ninguna de largo plazo. Por supuesto, podemos esperar nosotros a largo plazo, a 5 años, para que se implementase. No, nos corría mucha prisa. Estábamos en un estado de mucha ambición. Y en cuanto a la prioridad, pues de esas 31, 18 fueron catalogadas como muy prioritarias, 13 solo como prioritarias y ninguna como poco prioritarias. Entonces ya veis en qué ambiente se desarrolló, en qué ambiente estábamos. ¿Quiénes éramos los concernidos? ¿Quiénes eran los que en aquel momento integrábamos la mesa de educación ambiental y desarrollo rural? Pues 3 grupos. Estábamos 3 grupos. Por un lado, los que ya estamos haciendo educación ambiental y que decidimos dedicar nuestros esfuerzos a trabajar en esta materia, educación ambiental y desarrollo rural, profesionales de la educación ambiental. Hubo otro grupo pequeñito que se acercó por primera vez a la educación ambiental y se quedaron. Algunos de ellos, pues este fue su primer acercamiento con este sector y decidieron tirar profesionalmente o formativamente por la educación ambiental y se quedaron. Y por desgracia, hubo un grupo que se acercaron por primera vez, les convocaron para formar parte de este tinglao inicialmente, pero a medida que el trabajo se iba sucediendo, que las reuniones iban sucediendo, pues ellos se fueron desvinculando. Por supuesto, con toda la legitimidad del mundo, no se les achaca nada. La pena es que esos que se fueron alejando fueron los profesionales del desarrollo rural. Esa pata que a nosotros nos venía al pelo que se quedase, pues estábamos los educadores ambientales, pero no éramos profesionales del desarrollo rural. Agentes de desarrollo local, por ejemplo. Y fue una pena que se marcharan porque seguramente que los resultados pues, fueron muy volcados a la visión que teníamos como educadores y menos a la de los técnicos que trabajaban sobre el terreno en el medio rural. Salvo, cuidadito, la administración. La administración se erigió claramente en el protagonista principal del conjunto del documento, pero de este grupo, de este grupo especialmente. Y seguro que las agencias de desarrollo local, el municipio de la Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria, la red local de sostenibilidad de Cantabria, la red Cantabria de Desarrollo Rural, seguramente que a lo largo de su trayectoria han seguido trabajando en la combinación de la educación ambiental y el desarrollo rural, pero claro, dentro de ese campo, del campo institucional. Seguramente que los que estamos fuera de ese campo, pues nos quedamos un pelín cojos. Bueno, y por último, los logros y avances que podemos o que iremos viendo a lo largo de la charla de esta mesa, de la mesa de desarrollo rural, no es propia de ellos, como es lógico. Una vez que todos trabajamos en las mesas, simultáneamente, más bien que una vez,
nos fuimos reuniendo una mesa intersectorial, una mesa que trataba de aglutinar todas las conclusiones, todos los trabajos que se habían hecho en las diferentes mesas específicas para elaborar un documento común. Entonces, los logros conseguidos, los avances conseguidos en esta materia no son mérito, digamos, o creación de la Mesa de Desarrollo Rural, sino de todos esos que conformamos el conjunto de mesas y que formamos después o firmamos después el documento final. Bueno, esto lo dejo para el final porque no sé muy bien cómo explicarlo. El doble lenguaje. En aquella mesa, cuando empezamos, yo no tenía clarísimo. Llegué infeliz de mí con mis ideas y al poco tiempo ya empecé a tener clarísimo que allí se hablaban dos lenguajes. El de los que éramos puramente educadores ambientales y el lenguaje técnico de los agentes de desarrollo local que fueron convocados en primera instancia. Seguro que hubiera sido enriquecedor que se hubieran mantenido esas dos visiones, esos dos lenguajes, pero claro, lo que os decía, la falta de uno de los interlocutores o de uno de los que utilizaban esos lenguajes, pues quizá dejó un poquitín coja la mesa. Pero calculo que fue lo que pasó en otros sectores. En el sector de educación ambiental y medios de comunicación posiblemente pasó algo similar y en alguna de las otras 9 mesas pues también. Bueno, esto me ha gustado mucho verlo y estudiarlo y darle una vuelta. Cada mesa hizo un DAFO inicial para ver en qué, bueno, pues dónde estaban nuestras ideas en materia de educación ambiental y desarrollo rural. Y ahora lo leo y me inspira cierta ternura, porque lo que va a aparecer aquí seguramente que eran convencimientos claves en aquel momento y clarísimos y que todos compartíamos. Y ahora pues vamos a ver que los años pues quizás se le haya caído un poquitín encima. Por ejemplo, la educación ambiental en Cantabria que veíamos en aquel momento, pues la encontramos muy arraigada, muy fuertemente arraigada a la existencia de un equipamiento. Parece que no se podía hacer educación ambiental si no había un equipamiento que lo sustentase y que lo acogiese. Y muy arraigada también a un entorno rural, o bien natural, o bien las dos cosas. Parece que veíamos la educación ambiental casi, no del todo, pero casi como indisoluble del medio rural y natural. Algo que seguramente no, que seguro tenemos todos claro que está más que superado. Otro rasgo curioso, pues que en aquel momento las actividades interpretativas de interpretación del patrimonio, natural pero también cultural, por supuesto, tenían un gran peso en la educación ambiental en Cantabria. Parece que había que fijarse, que había que conocer la geomorfología del entorno, que había que tener un inventario de especies del lugar en el que trabajamos importante, para después todo eso transmitirlo. Y hoy en día, pues también es algo que está superado, que las actividades interpretativas tienen su poder, desde luego, y tienen su valía, pero no tienen por qué ser el centro de la educación ambiental. De hecho, cada vez tenemos más claro, y me parece muy correcto, la diferenciación entre la educación ambiental y la interpretación del patrimonio. Que después uno bebe del otro y viceversa, pero que sabemos todos que son dos disciplinas claramente diferenciadas. Y esto, que por suerte también ha cambiado, aunque bueno, nos está costando, todavía es un proceso en el que estamos metidos. Una educación ambiental dirigida a un destinatario ajeno al medio donde se desarrollaba la acción educativa. Había un equipamiento radicado en un sitio, pero el 90% de los destinatarios de ese equipamiento no eran personas de ese lugar donde se ubicaba el equipamiento. El equipamiento, bueno, la acción educativa que fuera. Y aquí hay un palabra que me vais a perdonar, que me he inventado, y además en inglés, y seguramente que mal construido en inglés, pero que me parece muy importante. En aquellos años estamos muy preocupados no por el greenwashing, sino por el teachwashing, si se puede decir así. No tengo ni idea si se puede decir así. ¿Pero a qué me refiero? Me refiero a que teníamos nuestros debates arduos sobre qué era y qué no era educación ambiental, pero poníamos el acento en la primera palabra, en la palabra educación. A ver si aquello que estábamos haciendo nosotros o un tercero, a ver si aquello era propiamente educación o se confundía con deporte o se confundía con tiempo libre o se confundía con turismo. Y éramos todos o bastantes, éramos muy puristas en aquello de decir, uy, cuidado, es que eso no se le puede llamar educación. Bueno, pues yo creo que esto está superado y yo creo que felizmente superado, porque a lo mejor demostraba una visión un poco estrecha del asunto educativo. Pero bueno, en aquel momento estábamos ahí.
Las fortalezas, bueno, las fortalezas que nosotros identificamos en aquel DAFO, pues también son analizables. Como fortaleza encontramos los valores paisajísticos de Cantabria, que sin duda podría ser una fortaleza, pero no sé si tan determinante como nos pensábamos para hacer educación ambiental. La demanda de naturaleza y paisaje por parte de la población urbana, lo que estamos diciendo. Nosotros teníamos un equipamiento radicado en Polientes, u otro lo tenía en Liébana, u otro lo tenía a los pies de la falda de Peñacabarga, pero estamos pensando en el destinatario urbano. Entonces, bueno, algo que también es a superar. O la imagen de naturaleza que Cantabria proyecta en el exterior. La capacidad que teníamos por nuestra imagen tópica de naturaleza para atraer visitantes o para atraer destinatarios de fuera, que no tiene por qué ser seguramente el objetivo de la educación ambiental. Eso de traer a un individuo a desarrollar cualquier proceso educativo con él en una isla, en una especie de medio que no es el suyo, para que después vaya a su medio y reproduzca en gran manera aquellos comportamientos, aquellas ideas, aquellas aptitudes que ya tenía y que nuestra labor se ha quedado en una especie de isla, pues no tiene mucha lógica. Bueno, ¿qué he hecho ahora? Pues nada original. Lo que he hecho ahora ha sido escanear todos los objetivos específicos, esos 11 objetivos específicos que nos marcamos, y darles una vuelta a ver dónde estamos, a ver qué se ha conseguido, a ver qué hemos ido haciendo en este momento, hasta este momento. Mirad, la primera línea de acción, perdón, el primer objetivo específico hablaba de poner en marcha agendas 21 locales o comarcales en todas las zonas de la región. Se redactó así. Y bueno, pues es cierto, pues echada la vista atrás, que se decretó la creación de agendas 21 locales, que se pusieron en marcha en bastantes municipios de la región. Y como le copiaba Agustín el otro día en algún artículo que le he fusilado, Agustín Ibáñez, pues esas agendas locales tuvieron diferente éxito, longevidad e interpretación en palabras literales de él, y así fue. Habría que preguntarse, no he llegado ahí, pero por lo menos lanzo la pregunta, si esa puesta en marcha, las Agendas 21, repercutieron o se interrelacionaron con las iniciativas de educación ambiental que ya estaban implantadas o si contribuyeron a crear otras nuevas. Ese sería la clave de la evaluación que habría que hacer. ¿Contribuyeron, no contribuyeron? ¿Circularon paralelamente? ¿Se interrelacionaron las Agendas 21 con los proyectos de educación ambiental? Habría que evaluar. Por otro lado, se hablaba de conseguir que la población rural participase en programas de educación ambiental, tanto como agentes y como destinatarios. Y aquí yo creo que tenemos mucho todavía que mejorar. La selección de destinatarios y de otros criterios. Se habla de criterios de conseguir captar grupos de edad o pertenencia a colectivos determinados, y estoy pensando sobre todo en público escolar, público cautivo, el público escolar que hablamos antes, o público libre, gente que en su tiempo libre a los centros de visitantes, por ejemplo, pero no creo que se pensase en decir, bueno, vamos a ver si conseguimos captar al colectivo de población rural específico. Y si su selección como destinatarios siguió otros criterios, pues nos quiero contar la participación como agentes. Habrá personas que a título individual se hayan convertido en agentes de educación ambiental, pero vamos, no se persiguió como colectivo, a mi juicio, o por lo menos no se consiguió. Se buscó consolidar una plataforma estable de coordinación entre todos los agentes y vectores de la educación ambiental en Cantabria, en el medio rural de Cantabria. Bueno, pues si quitamos la palabra medio rural, este objetivo se consiguió al 100%. ¿Por qué digo eso? Pues porque nació APEA, que hemos quedado que fue uno de los hitos muy importantes. Pero claro, no nació una asociación de educadores ambientales en el medio rural, sino que su nacimiento fue fruto del empuje de la acción de todos, de la acción intersectorial, y su implantación, lógicamente, pues fue general. Dentro de APEA no se crearon grupos de trabajo más pequeños o comisiones o como se quieran llamar. Entonces, bueno, nació APEA, que sí que fue una plataforma de coordinación. Cuidado, fue una asociación endogámica y propia de educadores ambientales. Lo que no cuajó, como ya habíamos visto, ya hemos esbozado antes, una relación estable entre profesionales y agentes de desarrollo local, salvo, como dijimos antes, dentro de la administración, ¿vale? La administración a lo mejor
sí que internamente sí que ha procurado esa conexión, esa relación estable. ¿Se mejoraron, se consolidaron la calidad de los programas de educación ambiental en el medio rural? Pues igual que antes, si quitamos la palabra o el término medio rural, quizás si hablamos en general de la educación ambiental en Cantabria y no de nuestra mesa, posiblemente que sí que se abordaron cuestiones de calidad en educación ambiental. No inventamos nada, era la corriente que se estaba desarrollando en todas las comunidades autónomas prácticamente. Allá por los años, no sé, pero 2003, 2004, 2005, calculo que fuera por ahí, todos estamos inmersos en cuestiones de calidad. Nos estamos preguntando si lo que hacíamos era lo adecuado, estábamos intentando redactar criterios de calidad, indicadores de calidad. Entonces, ahí sí que estuvimos. De hecho, a raíz de una jornada de calidad en educación ambiental que desarrolló el CEDREAT, después surgió un seminario permanente. Bueno, permanente, relativamente permanente, porque tuvo una vida limitada, duró unos meses, duró una serie de reuniones que mantuvimos, pero bueno, estuvimos ahí discutiendo sobre calidad, lo que debía ser la calidad en educación ambiental. Sin ninguna aplicación normativa o ninguna aplicación vinculante, no se desarrolló, por ejemplo, una carta de calidad en equipamientos, como sí se hizo en otras comunidades, pero bueno, por lo menos nos mantuvo discutiendo y reflexionando, que bastante enriquecedor fue. Eso sí, visto ahora, aquí a lo mejor también vemos que se nos ha echado los años encima. Seguramente que los criterios de calidad que veíamos como clarísimos hace 18 años, 20 años, ahora no soportarían determinados filtros y a lo mejor ahora pensaríamos muy diferente. Pero bueno, me quedo con que por lo menos la calidad se estaba trabajando. Pues estamos en desarrollar el papel de los educadores ambientales en el medio rural como dinamizadores de prácticas sostenibles. Mira, pues no se avanzó demasiado en la consecución del objetivo. Si se hizo educación ambiental, y lo vamos a ver varias veces, se hizo de puertas para adentro, por desgracia. Parece que lo que importaba era el mensaje del programa educativo, pero eran unos programas, yo creo, poco ambiciosos en cuanto a la necesidad de salir fuera, de intervenir sobre el exterior. Parece que eran unos programas que miraban solamente hacia adentro, buenos, malos o regulares, pero que pues por supuesto, la difusión de prácticas ambientales sostenibles, seguro que se promocionaba, seguro que se daba información sobre ello, pero seguramente que no fuimos capaces de sacarlo para que eso impregnase al entorno que nos rodeaba. Por eso pone ahí que hicimos programas más educativos que de intervención, y eso es algo que en este momento yo creo que se está empezando a saltar, se está empezando a progresar en ese aspecto. Bueno, aquí sí podemos presumir. Conseguir que los programas de educación ambiental que se pongan en marcha partan de los objetivos de líneas de acción marcados en esta estrategia y sean duraderos en el tiempo. Por supuesto que sí, y aquí nos tenemos que poner chulitos, porque todos los que participamos en aquel proceso asumimos rapidísimamente los contenidos, nos creímos todos esos contenidos que habíamos ido creando, los propios de nuestras mesas de trabajo y los que habían generado los compañeros. De hecho, el hecho de que estuviera 4 años dormida la estrategia en un cajón, pues tuvo sus repercusiones como figura legal. Pero yo estoy casi seguro, estoy seguro que en las cabezas de todos los que estamos allí la estrategia estaba completamente integrada. De hecho, en conversaciones informales que podemos tener los estudios ambientales, cuando alguien desarrollaba un nuevo proyecto, y lo primero que le decíamos los compañeros era, joder, si es que está claro, si es que estás clavando la estrategia, macho, si es que lo estás bordando, si es que... Y no, seguramente que no era porque hubiera cogido el documento y se hubiera puesto a diseñarlo en función de lo que decían esas líneas de acción, esos objetivos, sino porque lo teníamos muy asumido. Y eso me parece a mí que es un punto muy importante. Nos surgiría una pregunta. ¿Hoy en día sería tan espontáneo? ¿Hoy en día los nuevos programas que se están llevando a cabo siguen siendo asimilables? Bueno, pues yo estoy seguro que no. Y con eso no quiero decir que los proyectos que se hacen ahora sean los proyectos hechos por outsiders o por gente que no crea en la estrategia, sino porque a lo mejor esta estrategia pues se ha cargado de añitos, tiene 21 años y a lo mejor en este momento pues no todo cabe aquí dentro.
No todo cabe aquí dentro, que lo que no es aprovechable o porque no es serio o porque no está bien planteado, no cabrá por falta de calidad. Pero seguramente que hay proyectos de grandísima calidad que necesitan un documento marco más amplio o más diverso. ¿Cómo vamos de tiempo? Voy, creo que bien a pesar del parón. Bueno, convertir la educación ambiental en un factor de dinamización económica y de empleo en el medio rural. Pues hombre, sí que se creó empleo, sí que se dinamizó económicamente algunas zonas que recibían acciones de educación ambiental, pero cuidadito, sin escapar de la realidad, sin salirnos del panorama global. La precariedad, la inseguridad y la estacionalidad de los educadores ambientales como empleados, pues es proverbial y es conocidísima. Entonces, en el medio rural pues pasó lo mismo. Se generó empleos, dinamizó la economía, pero con los condicionantes propios de la época, del sistema económico y del momento en el que estamos. ¿Ha hecho la educación ambiental de efecto locomotora? ¿Han surgido actividades económicas a su sombra? ¿Se ha generado empleo? ¿Se ha generado consumo local? Por supuesto que sí, pero bueno, con diferente peso y bueno, seguramente que no se puede hacer una pauta general, sino que hay que ver bueno, pues que ha habido situaciones y situaciones. Los avances que haya podido haber en esta línea seguramente que no han sido debidos a la planificación y sí a cuestiones pues, de oportunidad o de conveniencia o incluso de activismo. A lo mejor hay personas que han dicho, no, mira, mi proyecto o mi equipamiento va a ir en esta dirección porque realmente me creo que tiene que ir. Pero la planificación no creo que haya sido lo más potente en este aspecto. Aunque seguramente que si hablamos una vez más con la administración nos podrían decir cómo a lo mejor ellos sí que han hecho algo en esa línea, luego lo veremos. Poner en valor y difundir los modos de vida rurales y evidenciar la calidad de vida que llevan asociados. No, rotundamente no. Yo creo que es el objetivo que menos desarrollo ha alcanzado. Igual que antes, se ha abordado por vía educativa, se han trasladado esos mensajes, pero no se ha actuado en el medio. Entonces, yo creo que es un camino que hay que abordar. Cuando hablábamos el otro día, o cuando escuchábamos el otro día a Javi García de la Fundación Entre Tantos, o a Yolanda San Pedro en algunos momentos, pues yo me acordaba mucho de este objetivo específico, porque a lo mejor esa línea que ellos marcan nos tiene que ayudar a pensar en por dónde ir nosotros también. Equilibrio territorial de los equipamientos y equipos de educación ambiental en Cantabria. Pues en cierta medida. Los que podían hacer eso eran las instituciones y bueno, seguramente que sí, que yo hay cuestiones que veo a lo largo de estos años que seguramente que sí que se han ido a la planificación. Los centros de visitantes del sur de Cantabria de la entonces Consejería de Medio Ambiente por sí sola, antes de que se unificasen, pues seguramente que sí que respondió a un afán de dinamizar una zona deprimida, ¿no? La concentración de esos 4 centros de visitantes de reinos hacia abajo, pues seguramente que tuvo que ver con eso. De hecho, y bueno, de la misma manera, iniciativas de la entonces Consejería de Desarrollo Rural, por abreviar su pedazo de nombre que tenía, pues también seguramente que respondan a algún intento de planificación. Entre la iniciativa privada, pues no, la iniciativa privada ha ido funcionando en función de intereses tanto educativos como económicos, como de oportunidad del tipo que sea. Y por último, dentro de estas líneas, de estos objetivos específicos, había 2 que unificados referidos a la participación. En 2001, cuando empezamos este proceso, la participación era ya un mantra, pero solo escrito, pronunciado. Hablábamos ya de participación, pero yo creo que limitábamos la participación a 2 ámbitos muy concretos. Por un lado, a la concepción pedagógica, la participación. La idea está, que es justo lo que no estoy haciendo yo ahora, de que uno cuenta cosas y 20 escuchan, sino, bueno, pues a generar el conocimiento de forma colectiva, a que la figura del docente o del educador sea más bien la de un facilitador. Bueno, pues ahí estaba ciñendo la participación y después a otro lado, al de la reivindicación y a la movilización, el participar era entendido como decir, bueno, aquí voy a estar yo en reacción, en oposición muchas veces a algo que me viene de otro lado. Cuando la participación, además de eso, por supuestísimo,
puede ser o debe ser bastante más amplio, ¿no? Después, por poner dos ejemplos simples, no tienen que ser los mejores ni los únicos, pero bueno, por poner dos ejemplos ilustrativos, fue una aparición de fórmulas en las que la participación pues, amplificaba su visión, ¿no? El proyecto Ríos, por ejemplo, por antiguo también, que ya tiene una trayectoria muy consolidada hace muchos años. Pues hombre, ahí la educación, la gestión, la participación, parecía que empezaban a integrarse. O más reciente y más amplio, el plan Provoca, bueno, pues en función de qué línea siga, porque el plan Provoca tiene muchas ramas y muy diversas, pero bueno, pues también aparece ahí el concepto de participación ya puesto en marcha, digamos. Actualmente yo veo dos elementos que me llaman la atención, tampoco los mejores ni los más, pero a mí los que más me llaman la atención. Me llama la atención el proyecto Red 4C, que está en proceso de creación, este proceso de ciencia ciudadana y cambio climático. A mí me parece que la ciencia ciudadana promete mucho en materia de participación. Me parece que es un campo que tenemos que explorar, porque me parece que se presta a muchas posibilidades de acción, más educativas, más de gestión, más de ciencia ciudadana pura y dura, ciencia en el sentido científico, cobijada, digamos, o controlada por la ciencia oficial, o de manera más espontánea, más horizontal, en el que es lo que hablamos antes, el conocimiento colectivo se desarrolle. O después, en este revival de los planes eólicos que tenemos en Cantabria, pues todos estamos conociendo como grupos reivindicativos, grupos de activistas, están dándole un peso muy importante y me parece fenomenal y estupendo a la formación de la población local que va a sufrir, a disfrutar de los parques eólicos en su territorio. Entonces me parece a mí que son dos elementos que hoy en día tienen camino por delante. Bueno, y por fin me quito aquello que me quería quitar, porque me parece que lo importante puede venir ahora. Después de hacer este repaso, extrapolable a cualquier otra mesa de trabajo, me quedo con que la educación ambiental en estos 20 años ha cambiado y ahora es más ambiental y menos educativa. Cuando antes hablamos del teach washing, me refería a esa parte más educativa. Nos la cogíamos con papel de fumar en cuestiones educativas. Y ahora me parece a mí que no, que lo educativo formal, digamos, pedagógico, didáctico, se considera, pero de una manera más relativa, y nos vamos más a la parte ambiental. Por tanto, también es más diversa en puntos de partida, en metodologías, y lo que decía, que nos puede costar hasta encontrar parecidos con la educación formal y me parece bien, aunque por supuesto proyectos más cercanos a la educación formal tienen que seguir existiendo por supuestísimo. Más inmensa en el planteamiento ecosocial, y alguno veterano que me oiga decir, me va a oír hablar, me va a decir que me lo he inventado, que hace 21 años en las mesas de trabajo, sobre todo en la mesa intersectorial, teníamos unos debates muy gordos porque decíamos que donde ponía la palabra ambiental no había que poner ambiental, había que colocar la palabra socioambiental. Bueno, pues a lo mejor era un esbozo de eso que ahora ya se ha consolidado. No entendemos la educación ambiental sin una componente social al mismo nivel o por encima incluso a considerar. Por supuesto, estamos haciendo ahora, o habría que hacer ahora, una educación ambiental más urgente, más de emergencia. Estamos en una situación de crisis climática global y yo creo que eso está completamente aceptado. Entonces, debemos de pensar que estamos en emergencia y que no sé si no se actúa igual en situaciones de emergencia que en situaciones de tranquilidad. Entonces, yo creo que parte de la educación ambiental está dándose cuenta de esto y está actuando en esto. Y más que multidisciplinar, que cuando hablamos del peso de lo educativo nos fijamos mucho en esa palabra, ahora lo que tenemos es una educación ambiental multiaplicada. Vienen fulanos y menganas de diferentes lugares a hacer educación ambiental y por supuesto que no son invasores ni son gente que se está entrometiendo donde nos llaman, sino todo lo contrario. Vienen con visiones procedentes de vete tú a saber dónde, como dice ahí, pero que son de lo más necesarias y de lo más enriquecedoras. Entonces yo creo que el cambio ha sido en 20 años notable, me parece. Y más preocupada por el greenwashing
que por el teachwashing. Ahora nos preguntamos si hay que hacer educación, si tiene que hacer educación ambiental todo el mundo, o hay que ser muy críticos con aquellos que parece que su objetivo principal no es el medio ambiente, sino la parte de lavados de cara o de manos que en teoría no tendrían que estar presentes en un fenómeno educativo. Bueno, concluyendo. Este curso que habéis hecho, para el que os vuelvo a felicitar, era necesario para todos, para los que lo vivimos, echar la vista atrás y recapitular, y para que los que no lo vivieron sepan de dónde vienen o de dónde venimos todos al final. El repaso que hemos hecho, no este que he hecho yo, sino un repaso conjunto de todo el curso, yo creo que nos deja en buen lugar tanto a los autores como a los resultados de hace 21 años. Quiero pensar que hemos pasado, se nos ha caído el tiempo encima, como es lógico, pero que no lo hemos hecho tan mal y que aquello que se hizo tuvo su validez. Pero es indudable que nuestra estrategia de Cántabra Educación Ambiental se nos ha hecho mayor a todas luces. Es una ancianita venerable porque hay que quererla, pero se nos ha hecho mayor. Y si no, no hay más que repasar los documentos y a ver si encontramos emergencia climática, perspectiva ecosocial, adaptación y mitigación, feminismo, salud, bueno, un montón de palabras que hay ahí que en nuestra ECEA, nuestra estrategia, no aparecen. No aparecen, como es lógico que no aparezcan, pero como es necesario que aparezcan a partir de ahora. Así que yo creo que necesitamos un nuevo corpus teórico, un nuevo marco. Un nuevo marco que nos sirva de paraguas, quiere decir, mira, es que yo estoy haciendo esta educación ambiental. ¿Por qué? Pues porque todo esto que hay por encima de mí lo justifica y lo pide. O a lo mejor no, o a lo mejor hace falta hacer la reflexión, hacer el corpus teórico y decir, mira, muy bien, esto es la teoría, pero no nos vale, hay que salir de aquí. En vez de meternos debajo de este paraguas, lo que vamos a hacer va a ser, tenemos el paraguas, pero nos vamos a mojar. Vamos a sacar los pies del tiesto y vamos a hacer otro tipo de educación. Perfecto, se puede hacer, pero después de la reflexión previa, que yo creo que ya es necesaria. Tenemos una posible base, además, para hacerlo. Tenemos un PAEAS, un Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad, que se acaba de hacer, se acaba de presentar con sus dimes y con sus diretes y con sus recortes, pero bueno, creo que se ha hecho y que podía ser nuestro libro blanco. Igual que nosotros nos apoyamos en el libro blanco para acometer nuestra estrategia de educación ambiental en aquel momento, pues ahora este podría ser nuestro libro blanco reformulado para reformular nuestras estrategias. Así que, por favor, nos dijeron que las cosas había que pedirlas por favor y que se dé por aludido quien quiera. Necesitamos impulsores, facilitadores, dinamizadores de una nueva estrategia, a mi juicio. El momento es crítico, como habíamos visto antes, y por lo tanto es idóneo. Seguramente que en un momento crítico es el momento para tirar para adelante, para decir, aquí hay que salir de alguna forma, pues ¿cómo no salir? ¿Por qué no salir de esta forma? El camino que se va a generar si nos metemos en este nuevo fregado, pues es de un valor incalculable solamente por la comunicación que se produce. Decía Yolanda San Pedro en su intervención del otro día que las marañas que se generaron, y dijo marañas adrede, porque al hilo de red, lo mejor como a ella le suena un poquitín como formal, pero las marañas, los nudos que se establecieron ahí, pues yo creo que son necesarios hoy en día. Y porque el destino, si se llevase a cabo una nueva estrategia y se trabajase, pues a lo mejor podríamos anular la frase esa tan agorera que veíamos al principio de que hacemos algo o pasamos a los libros de historia. Entonces, a lo mejor es el momento. Nos espera un destino, a lo mejor no luminoso, como decía Yolanda, que estamos en una muy buena época, pero a lo mejor espera un destino mejor que el que nos espera por el momento. Así que, por mí, a revisar, a actualizar, a demoler. Como decía Pepe Gutiérrez hace 20 años, él escribía el manual para demoler catedrales, para decir, mira, todo esto que tenemos tan establecido, a lo mejor es el momento de mandarlo a paseo, previa reflexión, por supuesto, y acabar con ello y hacer algo que dé paso, pues lo que pone aquí, ¿no? A una nueva generación de educadores y educadoras, a nuevos puntos de vista, a nuevos lenguajes, a que todas esas palabras que no aparecían en la estrategia se incorporen, y no solamente las palabras, sino también los significantes, lo que trae aparejado. Entonces, como dice el PAEAS, y para terminar,
así en palabras escritas por todos los que han colaborado hemos colaborado en la elaboración del PAEAS, pues parece necesario revisar algunos documentos estratégicos de EAS a nivel nacional, regional o local, o elaborarlos si no existen, no es nuestro caso, e incorporar las últimas tendencias en las reflexiones conceptuales y académicas para dar respuesta a la crisis, a la emergencia que decíamos antes, ambiental de este siglo. Y esto era todo lo que os quería contar. Aquí tenéis mi correo electrónico, por si acaso alguien necesita profundizar o preguntar o discutir algo, pues ahí tenemos un canal para poder hacerlo si lo necesitáis. ¿Vale? Muy bien, Nacho, muchas gracias. Hay un par de preguntas aquí en el chat. Hay una que hace referencia, bueno, de un momento atrás en la presentación que has hecho, que dice Elena, yo quisiera saber de los objetivos desarrollados, qué porcentaje se consiguió y qué impacto ha tenido la administración en alcanzarlos y qué impacto a futuro. Vale, pues la pregunta es pertinente del todo. No vale solamente con analizar cómo he hecho yo esto, lo que habría que hacer era ponerse o meterse en un proceso serio de evaluación. Así, grosso modo y a vuela pluma, a mí se me ocurre que si lo analizamos con detenimiento, muchos de los puntos, las líneas de acción establecidas, muchas se han acometido. Con todo el éxito del mundo o solamente con cierto éxito, bueno, habría que valorarlo, pero yo creo que muchas de ellas han sido conseguidas. En el documento que yo he ido escaneando y que hemos ido comentando aparecen criterios de evaluación. Entonces, si aplicamos los criterios de evaluación, pues sería el momento de verlo. Yo creo, no sé exactamente qué grado de consecución, no me atrevería a decir un porcentaje, pero creo que para la ambición con la que se abordó al principio y los soñadores que nos pusimos, una vez que bajas a la realidad, estoy contento con lo que se ha avanzado. Por supuesto, de manera desigual, más en unos aspectos que en otros, pero bueno, se puede decir que el documento sí que ha servido y que se ha visto su traslación a la realidad. Bien, y luego Isa dice, una duda, ¿pasará igual con los negocios de los ODS que con lo que mencionaste con agentes de desarrollo rural? Sí que pasará, pero es que me parece que es inherente un poquitín a nuestra existencia. Si pasa o no pasa, depende de nosotros. Me parece a mí que estamos muy acostumbrados a decir, es que esto no salió por fulanito, por menganito, por esta empresa, por esta institución, por esta... Y efectivamente, es así. Muchos de los grandes proyectos que se redactan, de las grandes aspiraciones del ser humano, no se cumplen o no se cumplen en la medida que nos gustaría. Sí, pero tiene que ver con todos nosotros. Depende de nosotros que se cumplan o que no se cumplan. Uh-huh. Bueno, pues ya son las 5. Parece que no tenemos ninguna pregunta más en el chat. Así que nos quedan todavía 4 intervenciones en la tarde de hoy, que va a ser intensa. Así que nada, pues te agradezco mucho, Nacho, con la ponencia que has hecho, las reflexiones que has hecho. Y bueno, y sobre todo me quedo con ese llamamiento final que has hecho, ¿no? De que todo el mundo que tenga algo que ver, facilitadores, dinamizadores, impulsores, pues de cara a construir un nuevo documento que bueno, yo también pienso como tú que es necesario. Así que... Venga, pues seguiremos por aquí esta tarde aprendiendo. Muy bien, Nacho. Muchas gracias. Venga. Adiós, neuronas verdes.